Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre de la mano de Alicia Benmergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, preparada para charlar un poco con vos sobre esta historia de los judíos norteamericanos. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página web www.milimculturaltodojunto.com.ar y si quieren también pueden recibir una vez al mes un boletín electrónico, por supuesto de forma gratuita en su correo, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, pues estamos en un macro capítulo que se llama Camino a Occidente, que habla un poco de la salida de los judíos del Imperio zarista, pero para llegar a hablar de estos que llegan, primero hay que hablar de los que estaban. Por ejemplo, en Estados Unidos. Vamos a hablar de los judíos que ya estaban en Estados Unidos a la llegada de los ashkenazíes. Sí, tal cual, porque en algún momento yo te dije que tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos había comunidades previamente establecidas y no fue lo mismo para los judíos ashkenazim llegar a estas regiones donde de alguna manera contaron con algún auxilio, con alguien que sabía quién eran ellos, qué podían hacer por ellos, si es que querían. Hay toda una historia previa y hice la comparación con acá, con América del Sur y especialmente con la Argentina, donde los judíos ashkenazim que llegaron no había absolutamente nadie antes que ellos y bueno, que fue una historia muy diferente y mucho más dura. Bueno, esta historia tiene que ver con la historia de los sefaradíes sobre todo de Ámsterdam, de lo que era en aquel momento, lo que habitualmente se llaman los Países Bajos, pero son los judíos de Ámsterdam. Estos judíos de Ámsterdam y estos judíos que integraron lo que una vez contamos que se llamaba Nassau, judíos que salieron o de España o de Portugal, algunos conversos que retornan al judaísmo después de 100 años, sabiendo poco sobre lo que es ser verdaderamente judíos, tienen que aprenderlo todo, otros que se convirtieron para siempre, pero que conservaron entre sí o lazos de parentesco o relaciones comerciales. Y todos ellos se integraron en una red muy extensa, no sé si en algún momento hablamos, pero sí, creo que sí, de los judíos del sur de Francia, de Livorno, de un montón de lugares donde estuvieron estos judíos que se llamaron a sí mismos integrantes de Nassau, la nación, se llamaron a sí mismos así, y la palabra era en portugués, porque eran bastante característicos y porque mantenían vínculos a larga distancia que los favorecían bastante. Bueno, estos judíos de Ámsterdam, cuando en una de las tantas guerras que sostuvo Holanda, le gana a Portugal y se queda con un espacio del territorio brasileño. Y estos judíos de Ámsterdam deciden ir a instalarse allí. Había también razones prácticas, no querían saturar la ciudad tenían una actitud de mantener cierta prudencia para no volverse demasiado visible frente al resto de la comunidad gentil. Y porque además buscaban otros territorios y otras maneras de vivir y seguir haciendo también negocios, porque eran gente bastante adinerada. Bueno, en este caso no estoy tan segura que así fueron, pero bueno, se fueron al norte de Brasil, donde está una de las primeras sinagogas que han existido acá, y creo que 60 años después, o no me acuerdo cuánto, sinceramente, busquen la información en otro lado, en este momento no tengo ni machete, como decimos así, y Portugal recupera ese territorio, Portugal tiene su propia Inquisición, lo mismo que los españoles, no quiere judíos en su territorio, y estos judíos se van.
y se van bordeando la costa de América y llegan al Caribe. Y en el Caribe se van a instalar en tierras holandesas, que eran calvinistas, y no sé si estaban contentos y aplaudían cuando llegaban los judíos, pero por lo menos podían instalarse ahí. Lo mismo que después lo van a hacer en tierras colonizadas por los ingleses. Y se instalan en Curazao. Una parte de ellos se queda en Curazao. Y otros siguen viaje hasta Nueva Ámsterdam, que después se transformó en Nueva York. Creo que llegan ahí en 1656 y cuando piden permiso para desembarcar, Stuyvesant, que era el gobernador holandés, dice que no quiere judíos en su territorio porque ya se sabe que donde hay judíos hay problemas, y entonces estos judíos escriben a Ámsterdam, y de Ámsterdam no imagino cuánto tiempo habrá pasado entre ir y venir en el siglo XVII, pero le dicen que sí, que los deje bajar, porque la Compañía de las Indias Occidentales, que estaba integrada por judíos, estos barcos, estas compañías que estaban en Holanda, están integradas por judíos, y será muy conveniente que esta gente pueda instalarse ahí en ese territorio. Los judíos van a instalarse en distintas regiones con el paso del tiempo. El primero es en Rhode Island, algunos se quedan en Nueva York, y otros van a establecerse en distintos territorios, en Charleston, en el sur. Estos judíos son judíos sefaradíes de origen o español o portugués. La mayor parte de ellos son gente de muy buen nivel económico, son comerciantes, y cuando están instalados ahí desarrollan su vida, se adecuan al ambiente, y hay una cosa bastante, y el otro va a ser en Maryland, van a estar en Maryland, van a estar en Filadelfia, van a estar en varios lugares, y se adaptan bien, se instalan bien. Tanto es así que después muchos de ellos van a participar en la guerra de independencia de Estados Unidos. Algunos a favor de Estados Unidos y otros a favor de Inglaterra, porque tenían su corazón o sus intereses puestos en los dos lugares. Pero lo cierto es que hubo patriotas judíos, patriotas como le diríamos acá, judíos sefaradíes norteamericanos, muy importantes en esta guerra de la independencia. Y lo que van a hacer es, sobre todo en Charleston, ellos empiezan a descubrir, sobre todo los jóvenes, que hay un problema. El problema es que sus rituales son demasiado anticuados para los jóvenes, que hay una fuerte competencia del protestantismo, que es absolutamente, ¿cómo sería? Todo el tiempo trabaja para conseguir adeptos, que era ya algo que los judíos no hacían. Y entonces tienen gran preocupación, y lo que es necesario contar es que van a crear en Charleston por primera vez una sinagoga reformada. Lo que tratan es de hacer más cortos los rezos, adaptados para gente más joven. Curiosamente, alguien podría pensar que los más jóvenes no se sienten judíos o sienten la necesidad de asimilarse. Sin embargo, no fue así. No, porque hay una historia, por ejemplo, la de Nunes Carvalho. ¿Por qué digo Nunes? Porque en inglés no se pronunciaba la ñ, así que era Nunes Carvalho. Y Nunes Carvalho es el hijo también de un importante sefaradí, y él desea continuar ejerciendo su judaísmo. Nunes Carvalho es uno que va a dejar una pintura de cómo era esa sinagoga reformada. Así que debo decir que el reformismo nace en Estados Unidos dentro de una tradicional comunidad sefaradí, obedeciendo a las necesidades y a los requerimientos de la época, y sobre todo para no
perder seguidores dentro del proselitismo que practicaba y practica el protestantismo. Bueno, en esto que se va a hacer, también va a haber otros lugares donde los judíos van a copiar los hábitos de los protestantes. Habrá distintas comunidades y cada comunidad va a tener su propia sinagoga. Así vamos a tener la sinagoga Touro en Rhode Island, que es una de las más antiguas. También había una ahí en Nueva York. En Nueva York todavía existe, muy achicado, pero está todavía el viejo cementerio de Sefaradí, en lo que es el barrio chino, y hay también una muy hermosa e imponente sinagoga sefaradí, que creo que está, no me quiero arriesgar, pero parece ser que está en el mismo lugar que estaba aquella que ellos habían construido. Está sobre la Quinta Avenida, y las veces que estuve en Nueva York no me di cuenta que era una sinagoga, porque no tiene el edificio tradicional como se acostumbra, sino que parece un templo griego para afuera, pero es un edificio imponente. Y entonces estas comunidades también están en Charleston, están en el sur, en Luisiana. Son la mayor parte de ellos, de estos sefaradíes, tienen toda una actitud diferente con respecto, pueden ser religiosos, pero también son masones. Y tienen vínculos también con otros masones que no son no practican otras religiones. Ya sabemos que la masonería lo que permitió es que gente de diferentes creencias pudiera reunirse y hacer relaciones de amistad y sobre todo de negocios. Así que este es un mundo donde estos judíos sefaradíes van a seguir apegados a su religión. Esto va a pasar después en el transcurso del tiempo, y por eso la vez pasada, y además se van a copiar modos de la forma de ejercer el judaísmo de los protestantes. Van a tener una escuela dominical, van a tener sus propios hospitales o lugares de salud, van a editar sus propios diarios, como ahí cuento en el texto, que hay Lizar, que escribe 2 diarios muy importantes. Y después está también el tema del sionismo que van a practicar. Es un proto-sionismo, pero lo van a practicar estos judíos sefaradíes, tanto uno que va a estar establecido pero esto no lo voy a contar ahora, en lo que es Miami, y también en Buffalo. Ese era el judío sefaradí de apellido Noah. Y hay todo entonces una cosa muy interesante que va a hacer que cuando en la época de la llegada de los Ashkenazim, se dirijan por la cercanía religiosa a estos puntos donde están estos judíos sefaradíes. Estos judíos sefaradíes, muchos en la actualidad descienden de estas familias, fueron como una especie de élite y de aristocracia judía. ¿Por qué? Porque eran gente, lo mismo que fueron la mayor parte de estos judíos que integraron a Nassau. Eso es muy claro cuando se ve que eran gente, los hombres que sabían leer y escribir, eran hombres versados en muchos temas. Después uno se entera que algunos de ellos, esto fue así cuando se habla de los que llegaron a Perú, pero en otros lugares también, tenían colecciones de arte. Ya ellos forman una élite que va a ser completamente diferente del resto de los sefaradíes. Cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo que todos los sefaradíes eran sofisticados, refinados y afortunados o adinerados, sino que fueron una especie de círculo o de élite, pero que el resto de los sefaradíes eran muy pobres en los lugares en que vivían, y tenían muy poco que ver con esta gente, que en algunos lugares también ejerció una influencia para tratar de ayudarlos y sacarlos de ese estado de atraso, de pobreza en que se encontraban. ¿Tenemos tiempo para seguir charlando sobre este tema? Sí, unos minutos. Sí. Bueno, entonces hay en esta época esta gente
que luego se va a unir con los judíos que a principios del siglo XIX se van de Europa, se van de los antiguos territorios germánicos. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué estoy usando esta palabra? Porque los traductores muchas veces ponen Alemania, y yo siempre tengo presente que Alemania surge como país en 1870, y entonces esto pasa que la gente se confunde. Esto es como cuando se habla ahora de la presencia musulmana en Europa y dicen que hay árabes viviendo. Los musulmanes forman un conglomerado de distintas nacionalidades, y que es identificar musulmanes con árabes es erróneo. También hay musulmanes turcos, hay de tantos orígenes y todo eso, y entonces esas cosas a veces inducen a la confusión. Bueno, estos judíos sefaradíes van a participar también dentro de lo que pueden y dentro de lo posible en la política norteamericana, si es que lo logran. Y sobre todo van a participar también en la guerra de la independencia, como ya lo conté, y también van a participar en la guerra de secesión. Pero estos ya no van a ser secesión, le decimos acá en la Argentina. Yo creo que muy poca gente acá, si le decís guerra civil norteamericana, van a pensar en lo que acá nosotros conocemos como guerra de secesión, que es cuando lucharon el norte contra el sur y se dividieron o intentaron dividirse en dos países, y eso tuvo que ver con la eliminación después de la esclavitud. Lo cierto es que esta participación sefaradí hizo que estos judíos sefaradíes, cuando llegan los judíos ashkenazim, que se unen a ellos y se unen también por lazos de matrimonio. Si vos ves la historia, por ejemplo, de Filadelfia, verás que hay chicas de familia tradicionales sefaradíes que trazan su pasado no solo desde Inglaterra, sino desde Portugal, y desde Portugal, vaya a saber desde cuándo, casadas con jóvenes ashkenazí. Así que hay una mezcla que va a tener lugar, y además lo que van a hacer muchos de estos, además de luchar, sobre todo van a participar y van a ayudar económicamente también a Washington en la guerra de la independencia. Así que tenemos todo un mundo y una sociedad sefaradí que va a participar de la vida norteamericana, y tenemos también un mundo ashkenazí que en primer lugar se va a reunir con ellos, y el tema del reformismo judío, que habitualmente la gente podría pensar que surge entre los ashkenazim, no fue así, fue entre estos judíos sefaradíes, y tuvo una razón absolutamente práctica: cómo hacer para que los judíos siguieran siendo judíos en un lugar donde el proselitismo protestante era bastante atractivo para los jóvenes, y era mucho más sencillo y más fácil que ser judío, porque pese a que había libertad religiosa en estas antiguas colonias, o en principio sí, las colonias que en principio en Nueva York fue holandesa, después los ingleses se quedan con Nueva Ámsterdam y la transforman en Nueva York. En principio practican la libertad religiosa, pero ojo, no es que están absolutamente contentos con que los judíos residan allá, pero va a ser un lugar donde van a disfrutar de condiciones de vida muy superiores a las que se puede pensar que existían en los territorios del Imperio Español, donde los judíos tenían prohibido residir. Estamos hablando del siglo XVII, donde no solo que no podían vivir, sino que estaba la Inquisición, y que cuando la Inquisición los agarraba de los pelos, era muy difícil evitar el tormento o a veces ser condenado a muerte. Así que hay toda una historia sefaradí y ashkenazí que tiene sus características
que le da a la comunidad judía norteamericana unas características absolutamente diferentes a las que van a tener otras comunidades, por ejemplo las del sur o las de acá del sur de América o de también de otros países. Y esto es algo que aún persiste todavía. Recién, por el tema de que se habla de que en España les otorgaba la nacionalidad a los judíos sefaradíes, muchos judíos sefaradíes norteamericanos no hablan castellano porque lo desconocen. Y entonces los verdaderos sefaradíes que tienen ese antiguo habla van a llegar más o menos recién para fines del siglo XIX o principios del siglo XX, que son los judíos que se van a ir del Imperio Otomano buscando mejores condiciones de vida. Y ellos sí eran absolutamente sefaradíes en su habla y en sus costumbres. Y esto también se puede decir con respecto a los judíos de Canadá, donde los judíos, hay una parte que hablan francés y en realidad lo que hace al judío sefaradí, entre otras cosas, es la conservación de su habla, de eso que es tan característico y tan típico, pero también tiene que ver no solo con el habla, sino con las costumbres y las formas y las formas de ritualización. No son lo mismo los rituales sefaradíes, y entre los mismos sefaradíes hay diferencias, que los de los judíos ashkenazim, así como entre los judíos ashkenazim también hay diferencias variadas, a pesar de pertenecer al mismo grupo, digamos, a la misma ascendencia, hay diferencias variadas entre todos nosotros. ¿Tengo tiempo para agregar algo más? No, yo creo que este es un buen momento para dejarlo aquí. Estamos, como ya venías anunciando, a las puertas de la llegada de los ashkenazíes en el siglo XIX. Hablaremos de eso en la próxima entrega dentro de 2 semanas. Muchas gracias por habernos atendido y hasta entonces. Hasta entonces, y bueno, buena semana.